En el mundo de la construcción, un pequeño error puede convertirse en una catástrofe colosal. Desde un lujoso hotel en Las Vegas, que literalmente lanzó un rayo de luz mortal, hasta una presa gigante que puso en peligro la vida de miles por un simple descuido en su diseño. ¿Y qué decir de un puente que decidió bailar con el viento hasta desmoronarse por completo? Te llevaremos a conocer las fallas de construcción más impactantes de la historia, aquellas que no solo costaron millones, sino que redefinieron las lecciones de la ingeniería. Número 1. Champlain Towers. Florida es famosa por sus playas, pero en el año 2021 se convirtió en escenario de una de las peores tragedias de construcción en Estados Unidos. Las Champlain Towers South, un complejo de 3 edificios frente al mar, fueron testigos de un colapso que dejó al mundo atónito. Construidas en 1981, estas torres fueron diseñadas para ofrecer lujo y vistas espectaculares, pero debajo de esa fachada se escondían fallos estructurales que se acumularon durante décadas. Los problemas comenzaron con un diseño que utilizaba el estacionamiento como soporte estructural, una decisión arriesgada considerando la erosión del suelo en zonas costeras. Para empeorar las cosas, los informes de 2018 alertaron sobre la corrosión en el acero reforzado debido a la infiltración de agua salada, pero las reparaciones nunca llegaron. En abril de 2021, se aprobó un plan de $15 millones para renovar la estructura, pero el proyecto no comenzó a tiempo. 2 meses después, el edificio se derrumbó parcialmente sin previo aviso. La tragedia, que cobró la vida de 98 personas, dejó a la comunidad preguntándose cómo una serie de problemas evitables resultaron en pérdidas humanas y financieras tan devastadoras. Este evento generó un costo estimado de $1.000 millones en compensaciones y puso en evidencia la falta de regulaciones y mantenimiento en edificios similares en Estados Unidos. El colapso también impulsó cambios en las normativas locales, exigiendo inspecciones más rigurosas y mantenimiento regular para prevenir futuros desastres. Sin embargo, para las familias afectadas, estas medidas llegaron demasiado tarde. Las Champlain Towers South no solo se convirtieron en un símbolo de negligencia, sino también en un recordatorio de la importancia de la seguridad en la construcción. Número 2. Glencairn Tower. En Escocia, los años 60 marcaron un auge en la construcción de viviendas sociales, y Glencairn Tower fue un emblema de esa época. Conocida como una ciudad en el cielo, esta torre prometía modernidad y funcionalidad para sus residentes. Sin embargo, en 2011, esta visión utópica se transformó en una pesadilla arquitectónica. El edificio enfrentó décadas de negligencia, lo que resultó en problemas estructurales graves. Además, la presencia de amianto, un material tóxico utilizado ampliamente en la construcción de esa época, agravó la situación. Las autoridades locales intentaron rehabilitar la torre, pero el costo de las reformas ascendía a $10 millones, una cifra insostenible para viviendas de bajo costo. La única solución viable fue la demolición, que finalmente costó un 66% más de lo presupuestado debido al descubrimiento de más amianto. El plan original de reemplazar Glencairn Tower con nuevas viviendas nunca se materializó, dejando a los residentes desplazados y enfrentando una crisis de vivienda. Este caso ejemplifica cómo decisiones apresuradas en planificación urbana pueden tener consecuencias duraderas. Para muchos, la demolición de Glencairn Tower simbolizó no solo el fracaso de un edificio, sino de una política de vivienda que prometió más de lo que podía cumplir. Número 4. Torre Jeddah aspiraba a ser el edificio más alto del mundo, superando al Burj Khalifa por una considerable diferencia de altura. Con una proyección de 3.281 pies y 167 pisos, este rascacielos prometía redefinir los límites de la ingeniería moderna. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto audaz en 2013, quedó paralizado años después, transformándose en una oportunidad desperdiciada. El diseño incluía innovaciones como ascensores de 2 pisos que alcanzarían velocidades impresionantes, así como tecnología para enfrentar vientos fuertes y actividad sísmica. Incluso se plantearon sistemas sostenibles como reciclaje de agua y eficiencia energética. Sin embargo, en 2018, el proyecto enfrentó una crisis inesperada. Una purga anticorrupción en el país confiscó activos clave, incluyendo los fondos de los empresarios que financiaban la construcción. Como resultado, las obras se detuvieron después de completar solo 63 pisos.
El impacto de esta interrupción fue doble. Por un lado, los costos financieros se dispararon, dejando una estructura inacabada e inutilizable que consume recursos sin generar beneficios. Por otro, la Torre Jeddah quedó como un recordatorio de las dificultades económicas y políticas que pueden entorpecer incluso los proyectos más ambiciosos. Aunque el consorcio detrás de la torre ha expresado su intención de retomarla, no existe un cronograma claro para su finalización. Lo que debía ser un símbolo de progreso y prestigio para Arabia Saudita, ahora es una sombra de lo que pudo haber sido. La Torre Jeddah no solo ilustra los riesgos de los megaproyectos, sino también la importancia de mantener la estabilidad financiera y política para garantizar su éxito. Número 5. Presa de Oroville. En febrero de 2017, el norte de California vivió un momento de tensión extrema cuando la presa de Oroville, la más alta de Estados Unidos, estuvo a punto de colapsar. Construida en 1968 con un costo de $25 millones, esta estructura tenía la misión de controlar las aguas del río Feather, pero décadas de negligencia en mantenimiento y evaluaciones estructurales culminaron en una de las emergencias más alarmantes en la historia reciente de la infraestructura estadounidense. El invierno de 2017 trajo precipitaciones récord y el embalse de la presa alcanzó niveles críticos. Una grieta en el aliviadero principal, que debía canalizar el agua excedente, se expandió rápidamente hasta formar un cráter de 76 metros. Las autoridades intentaron desviar el flujo al aliviadero de emergencia, pero este, que nunca había sido probado en condiciones reales, comenzó a erosionarse peligrosamente. Con el riesgo de un colapso catastrófico que podría inundar comunidades enteras, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para 188,000 residentes. Afortunadamente, la presa resistió, pero no sin un alto costo. La reparación y modernización de la estructura ascendieron a $1.100 millones, una cifra significativamente superior al costo inicial de construcción. Este evento subrayó la necesidad crítica de realizar inspecciones periódicas y garantizar que las infraestructuras esenciales sean sometidas a pruebas rigurosas. El diseño inicial del aliviadero sobre un lecho de roca inestable, junto con décadas de mantenimiento insuficiente, resultaron en un error costoso tanto en términos financieros como de confianza pública. La crisis de Oroville marcó un antes y un después en cómo se gestionan las presas en Estados Unidos, pero también dejó claro que las lecciones se aprendieron a un precio muy alto. Número 6. Puente de vidrio. China es conocida por su ambición en proyectos turísticos y arquitectónicos, y los puentes de vidrio han sido una de sus mayores atracciones. Estas estructuras, con pasarelas transparentes suspendidas en alturas vertiginosas, han cautivado a turistas de todo el mundo. Sin embargo, detrás de su apariencia moderna y emocionante, se esconden fallas de seguridad que han llevado a accidentes y cierres permanentes. El puente de vidrio de Zhangjiajie, una de las joyas de esta tendencia, se construyó con vidrio de 50 milímetros de grosor y refuerzos de acero, costando $48 millones. Sin embargo, la falta de estándares nacionales claros sobre construcción y mantenimiento de puentes de vidrio resultó en incidentes graves. En 2021, en la provincia de Jilin, una tormenta con vientos de 150 km por hora rompió varios paneles de un puente, dejando a un turista atrapado en medio de la estructura. Aunque fue rescatado con éxito, el evento desató una reevaluación urgente de la seguridad en estas atracciones. En respuesta, varias provincias, incluida Hebei, cerraron indefinidamente todas las instalaciones de vidrio. La inversión inicial en estos proyectos, que sumaba millones de dólares, quedó inutilizada y la reputación de las atracciones de vidrio sufrió un golpe significativo. Estos incidentes no solo resaltan la necesidad de normativas más estrictas, sino que también reflejan cómo las decisiones apresuradas en innovación arquitectónica pueden poner en riesgo tanto a los visitantes como a los desarrolladores. Los puentes de vidrio, una vez símbolos de audacia e ingeniería moderna, ahora se enfrentan al desafío de demostrar que la estética no debe comprometer la seguridad. Número 7. Grandes almacenes, Sampoong. En 1995, Corea del Sur vivió uno de los desastres arquitectónicos más devastadores de su historia moderna. Los grandes almacenes Sampoong, un proyecto que inicialmente iba a ser un complejo residencial, colapsaron en cuestión de minutos, dejando un saldo de 502 personas fallecidas y más de 1.000 heridos.
Este trágico evento fue el resultado de una serie de decisiones imprudentes que comprometieron gravemente la estructura del edificio. El proyecto cambió de rumbo después de que Lee Jun, presidente de la empresa constructora, decidiera convertir el edificio en un centro comercial de lujo. Esto implicó la eliminación de columnas de soporte clave para instalar escaleras mecánicas y la construcción de un quinto piso que albergaba restaurantes. Aunque los arquitectos advirtieron que estas modificaciones comprometían la integridad del edificio, sus preocupaciones fueron ignoradas. En los años posteriores a su inauguración en 1990, comenzaron a aparecer grietas visibles en techos y paredes. Sin embargo, las advertencias de los ingenieros y trabajadores también fueron desestimadas. La dirección optó por mantener las operaciones comerciales, priorizando las ganancias sobre la seguridad. El 29 de junio de 1995, el techo del quinto piso cedió, provocando el colapso de toda el ala sur del edificio. El impacto financiero fue inmenso. Además de los daños materiales, las demandas y compensaciones a las familias de las víctimas ascendieron a cientos de millones de dólares, arruinando a la empresa y al propio Lee Jun. El desastre de los grandes almacenes Sampung sigue siendo un ejemplo sombrío de cómo la avaricia y la negligencia pueden tener consecuencias catastróficas. Número 8. Hotel Ryugyong. En 1987, Corea del Norte emprendió un proyecto ambicioso: construir el Hotel Ryugyong, una estructura de 330 metros que prometía ser uno de los edificios más altos del mundo. Diseñado para albergar 3.000 habitaciones y 5 restaurantes giratorios, el hotel debía ser un símbolo de prestigio internacional. Sin embargo, lo que comenzó con gran pompa terminó convirtiéndose en un esqueleto de concreto que simboliza las fallas económicas y políticas del régimen norcoreano. Los problemas comenzaron cuando el país enfrentó una severa crisis económica en los años 90. La falta de materiales avanzados y personal cualificado detuvo la construcción en 1992, dejando solo la estructura externa completa. Durante décadas, el edificio permaneció vacío, sin ventanas ni acabados interiores, ganándose el apodo de «el Hotel de la Condena». En años recientes, el gobierno intentó rehabilitar su imagen, revestiendo el exterior con vidrio y luces LED para crear un espectáculo nocturno. Sin embargo, estos cambios estéticos no resolvieron los problemas fundamentales del edificio, que sigue siendo inhabitable. Se estima que el proyecto ha costado alrededor de 750 millones de dólares, equivalente al 2% del PIB de Corea del Norte. A pesar de los intentos intermitentes por completarlo, el Hotel Ryugyong sigue siendo el edificio desocupado más alto del mundo, un monumento a la ambición desmedida y la mala planificación. Más allá de su apariencia imponente, este gigante hueco refleja las limitaciones de un régimen aislado y su incapacidad para cumplir con sus grandiosas promesas. Número 9. Sky Lotor. En 1975, Polonia lanzó un proyecto ambicioso en Cracovia: la construcción de Sky Lotor, una torre de 91 metros que prometía convertirse en el edificio más alto de la ciudad. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de progreso, rápidamente se convirtió en un recordatorio sombrío de la inestabilidad política y económica de la región. La construcción avanzó con rapidez durante los primeros años, pero en 1979, el proyecto se detuvo abruptamente debido a problemas de financiación. Poco después, en 1981, Polonia fue declarada en estado de sitio, lo que agravó aún más la situación. Durante décadas, el esqueleto incompleto de la torre permaneció abandonado, ganándose el apodo de Skeletor entre los residentes locales, quienes lo comparaban con el villano de He-Man debido a su apariencia esquelética. En 2007, los planes para completar la torre resurgieron con la intención de aumentar su altura a 130 metros, pero estos fueron rechazados por las autoridades locales. La construcción se completó con un costo total de 113 millones de dólares. Sin embargo, el edificio terminado no cumplió con las expectativas originales. La historia de Sky Lotor no solo refleja los desafíos técnicos y económicos de la construcción, sino también cómo la agitación política puede frenar incluso los proyectos más prometedores. Aunque ahora está terminado, el edificio sigue siendo un recordatorio de las promesas incumplidas y los retos de planificar a largo plazo en contextos de incertidumbre. Número 10. Edificios inclinados de São Paulo. La metrópolis más grande de Brasil
Es conocida por su arquitectura moderna. Sin embargo, un conjunto de edificios inclinados, similares a la famosa Torre de Pisa, se ha convertido en un peculiar recordatorio de los errores en la planificación urbana. Estos edificios, construidos principalmente en las décadas de 1950 y 60, presentan inclinaciones preocupantes debido a cimientos inadecuados y terrenos poco estables. El problema radica en la composición del suelo de São Paulo. Bajo una capa superficial de arena, se encuentra una densa capa de arcilla que no es apta para soportar estructuras de gran tamaño. Antes de 1968, las normas de construcción no exigían cimientos profundos, y muchos edificios de la época solo cuentan con 4 o 5 metros de soporte, en lugar de los 50 necesarios. Con el tiempo, estos errores comenzaron a manifestarse, y varios edificios empezaron a inclinarse visiblemente. Aunque se han implementado medidas correctivas, como leyes para regular la profundidad de los cimientos y proyectos para enderezar algunas estructuras, los costos son prohibitivos. Enderezar un solo edificio puede costar hasta $1,5 millones, dejando a muchos propietarios atrapados entre reparar sus propiedades o vivir en condiciones precarias. La inclinación de estos edificios no solo representa un desafío estructural, sino también económico y social. Los valores inmobiliarios de las propiedades afectadas han caído drásticamente y los residentes enfrentan pérdidas significativas si intentan vender. Este fenómeno destaca la importancia de planificar cuidadosamente en zonas urbanas y establecer normas estrictas para evitar errores similares en el futuro. Número 11. Hotel Vdara. En el corazón de Las Vegas, inaugurado en 2009, se posicionó como un refugio de lujo moderno. Diseñado con una fachada de vidrio curvado, el edificio pretendía ser una joya arquitectónica del Strip. Sin embargo, este diseño innovador resultó ser también el origen de un peligro insospechado: el famoso rayo mortal, que convirtió su terraza de piscina en un lugar de alto riesgo. El problema radica en la superficie cóncava de vidrio, que actúa como un reflector parabólico. Durante ciertas horas del día, la luz solar se concentra en un área específica de la terraza, generando un calor tan intenso que puede quemar la piel y derretir plásticos. Este fenómeno causó daños a los huéspedes y generó una gran controversia, convirtiendo lo que debía ser un atractivo de lujo en un tema de preocupación y burlas. Para mitigar este problema, el hotel implementó medidas correctivas, como la instalación de películas reflectantes en las ventanas y la colocación de sombrillas en la zona afectada. Aunque estas soluciones redujeron el riesgo, no eliminaron por completo el fenómeno. El incidente del rayo mortal sigue siendo uno de los mayores ejemplos de cómo un error de diseño puede causar problemas inesperados. El Hotel Vdara, que costó $1,000 millones, aprendió una lección costosa. Incluso los proyectos más sofisticados requieren pruebas exhaustivas para evitar errores graves. Hoy, el rayo mortal es una curiosidad conocida que genera tanto asombro como advertencias sobre la importancia de considerar todas las variables en el diseño arquitectónico. Número 12. Centro Stata del MIT. Cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, contrató a Frank Gehry, uno de los arquitectos más renombrados del mundo, las expectativas eran altísimas. El resultado fue el Centro Stata, un edificio innovador que abrió sus puertas en 2004 y se destacó por sus formas inusuales y diseño llamativo. Sin embargo, la creatividad del proyecto trajo consigo una serie de problemas prácticos que no tardaron en salir a la luz. El edificio, construido con un costo de $300 millones, presentó defectos importantes poco después de su inauguración. Filtraciones, grietas y acumulación de moho afectaron tanto su estética como su funcionalidad. Además, el diseño poco convencional generó problemas de seguridad, como la caída peligrosa de nieve y hielo desde sus ángulos pronunciados, poniendo en riesgo a los peatones y ocupantes. Estos problemas llevaron al MIT a demandar a Gehry y a su equipo, exigiendo una compensación por las reparaciones necesarias. Aunque la disputa legal se resolvió de manera amistosa, los defectos del edificio dejaron una marca en su reputación. A pesar de su atractivo visual, el Centro Stata es considerado un ejemplo de cómo la estética puede superar a la practicidad. Hoy en día, el Centro Stata sigue siendo una estructura controversial. Si bien su diseño sigue inspirando a estudiantes y visitantes,
Muchos lo ven como un recordatorio de que incluso los proyectos más innovadores deben equilibrar belleza y funcionalidad. Este edificio del MIT es tanto un ícono de creatividad como una advertencia sobre los riesgos de un diseño excesivamente audaz. Número 13. Torre Hancock. Inaugurada en 1976, se destacó como un símbolo de modernidad y elegancia. Con sus paneles de vidrio azul reflectante, el edificio de 60 pisos prometía redefinir el horizonte de la ciudad. Sin embargo, su construcción estuvo plagada de problemas que lo convirtieron en un caso de estudio de fallas arquitectónicas. Desde el principio, la excavación del sitio presentó dificultades. Los muros de contención colapsaron, dañando edificios cercanos como la histórica Trinity Church. Este problema generó demandas costosas y retrasos significativos en el cronograma. Cuando finalmente se completó, surgió un nuevo problema. Los paneles de vidrio de la fachada comenzaron a desprenderse, cayendo peligrosamente a las calles de abajo. Este defecto obligó a cerrar las calles circundantes durante días ventosos y a reemplazar los más de 10.000 paneles originales, con un costo de millones de dólares. Además, los pisos superiores del edificio sufrían de balanceos excesivos, provocando mareos entre los ocupantes. Para solucionar este problema, se instaló un amortiguador de masa ajustado, lo que añadió aún más gastos al ya inflado presupuesto. El costo inicial proyectado de $75 millones aumentó a 175 millones, equivalente a cientos de millones en la actualidad. Aunque la Torre Hancock finalmente se estabilizó, su historia refleja los peligros de priorizar la estética sobre la funcionalidad y la necesidad de considerar todos los aspectos técnicos en proyectos de gran escala. Número 14. Puente Tacoma Narrows. En 1940, el puente Tacoma Narrows abrió al público en el estado de Washington, envuelto en una atmósfera de entusiasmo y orgullo. En ese momento, con un costo de $6,5 millones, equivalente a 126 millones actuales, el puente no solo representaba un avance en la ingeniería, sino que también se erigía como el tercer puente colgante más largo del mundo. No obstante, lo que parecía una proeza monumental, pronto se transformaría en un ejemplo legendario de cómo las leyes de la naturaleza pueden superar incluso los diseños más innovadores. Para entender por qué Galloping Gertie, como fue apodado cariñosamente, comenzó a tambalearse desde sus primeros días, es crucial examinar su diseño. A diferencia de los puentes colgantes anteriores, este puente apostó por un diseño más moderno y estético. Se emplearon vigas de acero al carbono combinadas con bloques de hormigón como anclajes principales, lo que lo hacía ligero pero altamente vulnerable. Así, mientras los ingenieros se centraban en reducir costos y mejorar su apariencia, pasaron por alto un factor crítico: la aerodinámica. Poco después de su inauguración, quedó claro que el puente tenía una personalidad propia. Conductores y peatones reportaron movimientos inquietantes, oscilaciones verticales que, en días ventosos, eran tan pronunciadas que parecían sacadas de un espectáculo de circo. Esas características le valieron su famoso apodo, pero también encendieron las alarmas. No obstante, en lugar de cerrar el puente para evaluaciones, las autoridades consideraron que los movimientos eran una curiosidad pasajera y que el puente seguía siendo seguro. Sin embargo, el 7 de noviembre de 1940, todo cambió. Ese día, vientos de aproximadamente 60 km por hora azotaron la región, intensificando los movimientos del puente a niveles extremos. Las oscilaciones verticales dieron paso a un fenómeno mucho más peligroso: movimientos de torsión. El tablero del puente comenzó a girar en direcciones opuestas en sus extremos, creando una escena que parecía sacada de una película de desastres. Para quienes lo observaron desde lejos, el espectáculo era tan aterrador como hipnótico. Número 15. Rascacielos de Kunming, China. Se levantaban 15 imponentes rascacielos que prometían redefinir el panorama urbano. Construidos en 2013, con un costo aproximado de $157 millones, estos edificios simbolizaban la ambición desbordada de un mercado inmobiliario que parecía no conocer límites. Sin embargo, lo que debía ser un distrito residencial lleno de vida se convirtió rápidamente en un ejemplo impactante de cómo la mala planificación y el exceso pueden desmoronarse, literalmente, bajo su propio peso. Para comprender esta historia, es esencial explorar los orígenes de este colosal fracaso.
Los rascacielos fueron concebidos como parte de un megaproyecto destinado a satisfacer una supuesta demanda de viviendas de lujo en Kunming. No obstante, desde el principio, el desarrollo estuvo plagado de problemas financieros. La empresa constructora quedó sin fondos antes de completar las torres, dejando los edificios a medio terminar. Como si esto no fuera suficiente, las lluvias torrenciales inundaron los sótanos, provocando daños estructurales irreparables. Esta combinación de factores transformó lo que debía ser un símbolo de prosperidad en un conjunto de esqueletos arquitectónicos desolados. A medida que los años pasaban, los costos de mantenimiento de estas estructuras abandonadas se volvieron insostenibles. Las autoridades, enfrentadas a una situación cada vez más crítica, optaron por una solución radical: demoler los rascacielos. Así, en 2021, se llevó a cabo una operación de demolición sin precedentes. Más de 6 toneladas de explosivos fueron estratégicamente colocadas en 85.000 puntos de detonación. En solo 45 segundos, las 15 torres, que alguna vez aspiraron a ser un símbolo de progreso, se redujeron a una montaña de escombros. El espectáculo fue tan impresionante como simbólico. Por un lado, puso de manifiesto el despilfarro colosal de recursos en un proyecto que nunca tuvo el respaldo financiero adecuado. Por otro, arrojó luz sobre los problemas sistémicos del mercado inmobiliario chino. En muchas ocasiones, los desarrolladores inician proyectos de gran escala basados más en la especulación que en una demanda real, generando un exceso de oferta que resulta insostenible. Kunming, con sus rascacielos fantasma, no es un caso aislado. En todo el país, numerosas ciudades fantasmas y proyectos inconclusos cuentan historias similares de ambición desmedida y planificación deficiente. Este episodio no solo marcó un hito en términos de escala y ejecución, sino que también ofreció una lección invaluable sobre los peligros de ignorar la realidad económica en favor de metas desmesuradas. Además, el impacto de este evento no se limitó a los desarrolladores y las autoridades. La comunidad local, que había depositado esperanzas en la promesa de un distrito vibrante, quedó atrapada en el vacío dejado por estos gigantes caídos. Los terrenos ahora baldíos, cubiertos de escombros, son tanto un recordatorio físico como emocional del potencial desperdiciado. Los residentes de Kunming, así como los inversores y planificadores urbanos de todo el país, han tenido que enfrentarse a las consecuencias de un proyecto que, en última instancia, fue víctima de su propia ambición.